Ok. En este caso se mencionaba que los derechos de las mujeres estaban invisibilizados, o sea, el papel que tiene la mujer dentro de la sociedad era simplemente invisibilizado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, como ya lo habíamos hablado desde antes, desde la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, se comenzaron a ratificar muchos tratados internacionales respecto a los derechos de la mujer. En este caso, el más antiguo de todos, que es la CEDAW. Y una de las obligaciones que El Salvador contrajo al ratificar la CEDAW era crear una normativa interna respecto a los derechos de la mujer. Y de ahí es donde se comienza un poco a hablar de la necesidad de estas leyes. Al principio hubo un poco de resistencia porque se mencionaba que los derechos humanos son universales y por lo tanto no es necesario hacer una diferenciación entre los derechos para hombres y los derechos para las mujeres porque, como ya lo hemos hablado en el artículo 3 de nuestra Constitución, dice que todos somos iguales ante la ley. Pero después de una gran cantidad de análisis, se logró crear el anteproyecto que era la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. Este es el resultado de una lucha de muchas mujeres que han estado organizadas. Estas organizaciones, estas ONG de mujeres, también hay grupos trans, grupos de la comunidad LGBT que han luchado para poder lograr primero los derechos de las mujeres y luego, en consecuencia, tener derechos a la comunidad LGBT. Esta transición que no se ha logrado todavía, pero se han organizado de manera tal para el reconocimiento de los derechos ante la violencia, porque esa es la mayor preocupación que se tiene. Tomando en cuenta que cuando hablamos de género no es solamente crear más oportunidades para mujeres, el hecho de hablar de derechos como derecho al voto, derechos en los ámbitos políticos, sociales, económicos, sino también en aquellos ámbitos privados. En este caso, tomando en consideración la violencia que ha existido por parte de los hombres, en este caso, hacia las mujeres. Y eso es lo que da origen a la ley, pero tenemos dos propósitos fundamentales. Entre ellos está el hecho de poder establecer y reconocer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Eso es quizás la parte más importante que necesita y que trata de regular la ley, porque al fin de cuentas eso es la preocupación más grande que se tiene a nivel íntimo de las parejas y sobre todo de las familias, el hecho de que exista una vida libre de violencia. Como les decía, esta vida libre de violencia tiene su origen en la CEDAW, pero se trató de complementar con la normativa interna que nosotros tenemos. Y al hablar de tener un derecho a la vida, que lo menciona el artículo 2, tratamos como de hacer una conjugación ahí para poder acotar este término vida libre de violencia para las mujeres. Ya les expliqué de dónde viene y cómo es que se organiza este término vida libre de violencia para la mujer. Entonces, este reconocimiento de estos derechos es novedoso y tiene como base la afirmación de que las mujeres son sujetas de derechos, pero que también tienen obligaciones. Pero además que el impacto de la violencia contra la mujer impide el ejercicio pleno de algunos derechos como la ciudadanía, la participación política, económica de las mujeres, lo cual influye en el desarrollo social del país. Esto textualmente lo menciona la ley, pero les quiero explicar un punto importante. ¿Cómo es que pasamos del tema violencia a hablar de ciudadanía, de participación política y económica de las mujeres? Bueno, hablamos sobre un tema en específico en clases anteriores y decíamos lo siguiente. En muchas ocasiones se abren espacios, oportunidades para que las mujeres puedan participar, para que puedan insertarse en la vida laboral, para que puedan participar en la política, en cuestiones de desarrollo internacional, etc. Pero en muchos casos estos cupos o estos espacios no se llenan, no porque no exista la oportunidad, sino por la misma limitante que se colocan las mujeres al decir, no, es que yo porque voy a estar en la política, debería mejor buscar un trabajo que me pueda ayudar a ganar bien, pero esa implica mi imagen, etc. Por eso hablábamos de que el empoderamiento de la mujer es sumamente importante, porque de nada sirve estas cuotas, entre comillas, estas cuotas de mujeres
en ciertos espacios culturales, económicos, sociales, políticos, no sirven de nada si no se logran llenar porque las mismas mujeres tienen miedo o están condicionadas a que ese no es su espacio. Por lo tanto, al hablar de una vida libre de violencia, sin estas limitantes, sin esta violencia que reciben dentro de sus hogares, tienen mayor oportunidad de poder hacerse valer y de alguna manera de poder participar en otros espacios diferentes a la intimidad de la familia. Eso hace, como les decía, el empoderamiento de las mujeres, las hace lograr llegar hasta estos espacios y saber que sí son capaces de poder tener un trabajo en la Asamblea Legislativa, que pueden tener una candidatura a la presidencia, que pueden ser alcaldesas, etc. Y hay que entender esto. El hecho de que existan estos espacios, de que de alguna manera el Estado obligue a las empresas a tener como cierta cantidad de mujeres a que sean inclusivos, entre comillas, entre muchos otros aspectos, no significa que es una obligación por parte, es decir, hacia las mujeres que deban cubrir estos espacios. Hay que entender que el proyecto de vida, y esto siempre se los menciono porque es importante, el proyecto de vida de cada persona es diferente. Si una mujer quiere trabajar, quiere estudiar, quiere tener un grado académico mayor a una licenciatura, es perfectamente válido, pero no es una obligación. Hay mujeres que se sienten muy cómodas siendo madres de familia, cuidando a sus hijos, estando solteras, sin casarse, etcétera. Y ese no es un problema porque es su proyecto de vida. Entonces, el hecho de que se creen estos espacios es para aquellas personas que quieran cubrir estos espacios y no hay ningún problema con eso. Ahora bien, tenemos como otro punto fundamental de la ley que es garantizar este derecho, es decir, a una vida libre de violencia, lo que significa crear las condiciones, instituciones económicas y sociales para que las mujeres puedan gozar de este derecho, perdón, y establecer los mecanismos que protejan su ejercicio. Ya lo había hablado el ponente también, en el sentido que no solamente basta con la creación de la ley, también se tenían que crear las instituciones, las autoridades, poder dividir o distribuir las facultades que iba a tener cada institución, porque esto no es solamente una tarea del juzgado especializado, también la policía tiene facultades distintas, la procuraduría, también parte de los CAPS, de los centros de atención psicológica, la fiscalía también. De hecho, si ustedes hacen una pequeña investigación, se van a dar cuenta que en la fiscalía hay una unidad que es específicamente para mujeres, es decir, unidad de mujeres de la fiscalía. En la procuraduría también hay una unidad específicamente para mujeres. Se van a dar cuenta que también en estas instituciones sobre todo tienen unidad vida, unidad familia, unidad, etcétera. Tienen como diferentes áreas en las que tienen, digamos, personas especializadas en cada área para atender este tipo de problemas. También en la Policía Nacional Civil tienen una unidad específicamente para mujeres, es decir, para la atención de casos de violencia contra la mujer. ¿Qué significa esto? Que todas estas personas están capacitadas, en teoría claramente, están capacitadas para poder atender, para poder dar un trato especializado para las mujeres que son víctimas de violencia. Y esto nos trae a la pregunta que yo les mencionaba en la clase pasada. ¿Consideran ustedes que son necesarios los derechos específicamente para mujeres? Y yo se los hice saber a ustedes en la prueba diagnóstica, les hice esta pregunta. La mayoría de ustedes decía que sí, que de alguna manera eran necesarios precisamente por la desigualdad que existía dentro de nuestra misma sociedad. Pero lo que pasa es que esto no es solamente un invento que nosotros tenemos porque el tema del género es novedoso, porque está de moda. No es así, no es tan antojadizo como parecería, sino que a todo esto le antecede y hay que entender que también el derecho es una ciencia,
que nos permite investigar a través del método científico ciertos temas que son jurídicamente relevantes, y esto muchas veces da origen a la ley. Y yo creo que a ustedes les recuerda mucho el tema o la clase de introducción al estudio del derecho, que nosotros normamos todas aquellas conductas que son jurídicamente relevantes. Y en este caso es relevante el hecho de la violencia que se daba en la intimidad del hogar. Por lo tanto, el Estado de alguna manera tiene responsabilidad de poder tener injerencia en este tipo de situaciones para evitar hechos de violencia. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de crear todas estas instituciones, las condiciones, el presupuesto, las herramientas y los mecanismos para poder evitar que toda esta violencia contra la mujer se siga dando. Por lo tanto, se ha creado estos juzgados especializados, se le ha dado funciones diferentes también a ISDEMU, que de hecho lo hablábamos en las sesiones de clase, en las cuales ISDEMU ha reducido un poco las funciones que tiene, porque entre ellas una de las más importantes es la difusión de la ley, es decir, los derechos que tienen las mujeres, sobre todo van a zonas rurales, a diferentes lugares para que puedan eh, conocer los derechos que tienen para que sepan dónde denunciar y qué es lo que deben y pueden hacer. En todo caso, también tenemos algunos de los principios rectores de la ley, y esto es sumamente importante. No se trata solamente de que nosotros vayamos a leer la ley, porque eso precisamente ustedes lo pueden hacer posteriormente, lo podemos hacer en clase, pero los principios no están ahí solamente por casualidad, sino que nos sirven a nosotros para poder guiarnos. Básicamente tienen, entre otras cosas, algunas funciones importantes. Poder saber qué principios vamos nosotros a utilizar, de qué manera vamos a interpretar esta ley, sobre todo porque hay cuestiones que son un poco confusas, como por ejemplo, cuando nosotros hablamos de feminicidio, que lo contiene esta ley, y nos dice que la persona que matara a una mujer por razones de odio, pero ¿cuál es el problema con este término? ¿Qué voy a considerar yo que es el odio? Y aquí es donde tenemos el primer problema, donde nos encontramos con la primera dificultad. ¿Qué voy a considerar yo odio? Porque posiblemente para ustedes puede significar una cosa y para mí sea otra. Puede que yo considere que esta mujer está recibiendo violencia por una cuestión de celos, pero eso puede que para mí no sea odio. Pero esto lo vamos a discutir a través de una actividad que vamos a realizar en la clase presencial. Creo que este es un tema bastante extenso y que lo vamos a poder finalizar ya con la sesión presencial. Así que no se preocupen si no terminamos en esta clase, lo vamos a complementar con la clase presencial. Estos principios entonces, los principios rectores de la ley, nos ayudan, por ejemplo, a saber qué significa un término o qué sentido le vamos a dar a un artículo cuando las disposiciones son confusas. Por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente. También cuando existen silencios legales, es decir, cuando la ley no nos dice qué hacer o cómo proceder en diferentes situaciones, porque en muchos casos se supone que esta ley se va a complementar con leyes que nosotros ya tenemos vigentes, por ejemplo, el Código Penal, también con la Constitución y otras leyes, pero en muchos casos, de cierta forma, como que no hay una correspondencia entre algunos instrumentos, ya sea nacionales o internacionales. Entonces, de alguna forma, vamos a intentar responder todo esto a través de estos principios. Y como una última cuestión que podría pasar, estos principios nos pueden servir cuando es posible que aplique una disposición, más de una disposición, perdón, o más de una ley. Por ejemplo, en el caso de que no solamente sea una cuestión que tenga que ver con violencia, por ejemplo, con violencia psicológica, perdón, sino que traiga aparejado otro tipo de cuestiones como pueden ser daños, lesiones, violencia sexual, es decir, una violación, entre otros. También puede traer a colación una ley que ustedes habían mencionado en las exposiciones, que era sobre delitos cibernéticos, la distribución de pornografía, de imágenes que puedan ser lesivas
a la dignidad de una persona, etcétera. Hay diferentes leyes que pueden ir complementando lo que nosotros vamos a ver acá en la ley. Por eso es que aquí se contienen 6 principios, que son los principios rectores, pero que la función de estos es tratar de orientarnos y darnos una luz sobre cómo debe ser la actuación judicial. Recuerden que al momento en que se creó esta ley, pues también se crearon juzgados especializados. Por lo tanto, la ley sirve, digamos, de alguna manera como agregar una parte teórica, es decir, miren, esto es lo que, perdón, esto es lo que consideramos violencia, esto es violencia simbólica, esto es violencia intrafamiliar, perdón, esto es violencia de género, esto va a ser violencia económica, etcétera. Y luego tenemos una parte que, digamos, podría ser considerada como procesal. Es más, en la ley se contienen delitos, cosa que debería haberse agregado en el Código Penal. Pero como son delitos muy específicos creados para esta instancia, precisamente para el juzgado especializado, siempre se mantuvieron dentro de la ley. Entre estos principios nosotros encontramos el primero, que es el principio de especialización, que se reconoce como un nuevo derecho para las mujeres que están en una situación en donde se encuentran enfrentándose a la violencia, especialmente en condiciones que puedan generarles un riesgo o una vulnerabilidad. Ya habíamos hablado de que en muchas ocasiones dentro de nuestra sociedad salvadoreña el hecho de ser mujer es un factor de riesgo. ¿En qué sentido? Pues bueno, somos propensas, no digo que solo por el hecho de ser mujer tengamos como un target ahí para que seamos víctimas de violencia directa, sino que es un factor que puede llegar a desencadenar en algún momento de nuestra vida, tal vez de forma leve o de forma mucho más grave en otros casos, alguna situación de vulnerabilidad y de riesgo. Creo que más de algunas de nosotras hemos sido víctimas, tal vez no de violencia como tal, pero como ya lo habíamos mencionado en las exposiciones, ¿a cuántos de nosotros hemos ido caminando por la calle y nos dicen alguna frase de mal gusto, que tal vez para ustedes pueda que no sea absolutamente nada? Me pasa eso en la calle y cuando llego a mi casa ya ni me acuerdo qué pasó. Pero definitivamente esto sí es considerado un tipo de acoso, un tipo de violencia. Pero como estamos tan acostumbrados a que así es nuestra sociedad, lo invisibilizamos completamente. Entonces, a lo que quiero llegar es que de alguna manera, y lo mencionaba también, unas estadísticas de la ONU decía que 1 de cada 3 mujeres en el mundo había sido víctima de alguna manifestación de violencia en algún momento de su vida. Como les digo, posiblemente en mayor o menor grado, pues en algún momento hemos recibido este tipo de violencia. Más allá de eso, hay que entender que el principio de especialización es el hecho de tener una atención diferenciada, pero de carácter especializado. No es por el hecho de que seamos mejor que los hombres, que necesitemos más recursos de los que ellos necesitan, pero ya lo hemos dicho anteriormente. Hay que entender el hecho de que entre hombres y mujeres hay diferentes necesidades, diferente atención, porque no es lo mismo. Morfológicamente no somos iguales, de alguna manera nuestras necesidades son distintas y a eso hay que agregarle el rol que la sociedad nos ha asignado sin que nosotros lo pidamos, y por lo tanto hay muchos otros factores más que nos hacen diferentes, que remarcan estas diferencias entre hombre y mujer. Y por lo tanto, al tener un derecho especializado para mujeres, para una vida libre de violencia, pues también necesitamos atención diferenciada, atención que sea especializada para este tipo de violencia. ¿Por qué? Es cierto, la violencia no debería tener género. Y entonces me van a decir, ¿y entonces, Lick, por qué hablamos de violencia de género? Precisamente porque la violencia tiene diferentes manifestaciones y las manifestaciones pueden ser hacia hombres, pueden ser hacia mujeres, pueden ser hacia la comunidad LGBT. Lo que sucede es que el factor género, el factor ser mujer, ser lesbiana, ser gay, ser transexual, ser bisexual,
es precisamente, como les decía, como ponerse un target en la frente y decir, estos grupos son más vulnerables, estos grupos son grupos de riesgo por las condiciones, como les decía, cuestiones que tienen que ver más con sus necesidades. En este caso hablábamos, en la prueba diagnóstica sobre todo, el caso de, creo que con el otro grupo lo hablaba, que es mucho más fácil, entre comillas, más fácil poder abusar sexualmente de una mujer que poder abusar sexualmente de un hombre. Y muchos de los compañeros me decían, mire, sí es cierto, pero es que también pueden abusar sexualmente de un hombre. Y les dije yo a ellos, sí, pero solo piensen en la cantidad de cosas que tienen que pasar para poder abusar sexualmente de un hombre. En cambio, de una mujer es mucho más sencillo, digamos. ¿Por qué es tan sencillo esto? Pues bueno, precisamente porque, digamos, esta vulnerabilidad que tiene la mujer, porque morfológicamente nosotros estamos diseñadas de una manera diferente que el hombre. Porque para que el hombre pueda ser abusado sexualmente, de hecho, en muchos casos, muchas personas dicen que ha sido abusada sexualmente y según el Código Penal es considerado como otro tipo de agresiones sexuales, no como abuso sexual. Ahora bien, estas cuestiones ustedes las van a ver en derecho penal. No quiero salirme del tema específicamente porque hablamos de la ley, pero quiero que ustedes comprendan esto. Entender que la violencia como tal a las mujeres las hace más vulnerables. O sea, nosotros somos más vulnerables para poder recibir este tipo de violencia. Esto no significa que los hombres no reciban violencia también, pero es por razones distintas. Pero, por ejemplo, en Ciudad Mujer habían estadísticas de hombres que llegaban porque habían recibido violencia por parte de su esposa, de su conviviente, de su pareja, que era una mujer, porque, aunque ustedes no lo crean, sí existe violencia recibida que la reciben los hombres por parte de mujeres. Y miren, han hecho varios experimentos sociales, si ustedes los pueden encontrar en YouTube o en otras fuentes, de casos que ponen en una plaza, en un parque, una mujer que golpea a un hombre y la gente que lo ve solamente se pone a reír porque está más normalizado el hecho de, o sea, es más escandalizado el hecho de una mujer recibiendo violencia por parte de un hombre que un hombre de una mujer, precisamente porque tenemos el estereotipo de que el hombre siempre tiene que ser fuerte, siempre se tiene que defender, siempre tiene que ser él el agresor, porque si no, si él es quien recibe la violencia, él es débil, él, hasta muchas otras cuestiones más de otro tipo, por no mencionarlas acá. Pero entonces, esta diferenciación significa que las mujeres deben recibir servicios de atención que ellas puedan llegar a necesitar según el tipo de agresión o de violencia que hayan recibido, porque estas circunstancias pueden ser muy específicas, depende del nivel de riesgo, de la situación que le haya pasado, también depende mucho de la edad, y creo que ustedes lo vieron en la ponencia de Lee Vega Huiza, en el que él mencionaba que dentro de los factores de riesgo estaba la edad, el sexo, cuestiones culturales, y todo este tipo de cuestiones que nosotros lo veíamos en la ponencia. Porque no es lo mismo que reciba algún tipo de agresión una niña que una adulta mayor, y no por esto va a ser menor la atención que se le va a dar a una persona adulta o a una persona adulta mayor. Es solo que la repercusión que puede llegar a tener es diferente dependiendo de la edad que tenga. La atención siempre se le va a dar en cualquiera de los casos, o eso es, al menos en teoría, lo que dice la ley, pero siempre hay que atender a la edad de la persona que fue agredida, la situación social que está viviendo. Por eso es que en la misma ponencia, y también yo ya se los había mencionado, en los juzgados de familia tienen un equipo multidisciplinario, y ya lo mencionábamos. Se trata de una psicóloga, de un educador, perdón, y de un trabajador o trabajadora social. Lo que hace este equipo multidisciplinario es generarle al juez un escenario y decirle, mire,
esta niña fue abusada sexualmente y este es el contexto en el que la niña vivía. Vivía en una situación de pobreza, los vecinos sabían que la niña era abusada de alguna manera físicamente, pero no sabían que era de forma sexual, que fue a partir de que el padrastro llegó a vivir con ellos, etc. Todo el contexto, todo ese escenario que se le coloca al juez, eso es de carácter ilustrativo. No configura prueba, es decir, no, el juez no lo va a valorar como una prueba, pero de alguna manera le permite entender todo el escenario, todo el contexto, digamos, para poder tomar una decisión. Porque como ustedes se lo imaginarán, en un juicio, en un proceso, sobre todo de violencia intrafamiliar, cada una de las partes va a querer manejar la información de forma conveniente. El agresor va a decir que no, que él jamás ha tocado a esta persona, que él no ha sido, que él no ha hecho nada, etc. Y lo va a plantear así con todas sus pruebas. Y la persona que ha sido agredida va a decir que sí, que ha sido víctima de violencia y va a presentar las pruebas pertinentes, porque eso es lo conveniente para la parte. Pero ¿qué sucede entonces si nosotros no tenemos todo este contexto? Lo que va a suceder, obviamente, es que nosotros no vamos a poder saber si realmente esta persona ha sido víctima de violencia o no, si vamos a ponerle una pena de prisión a esta persona por ser agresor o no. También otro error bastante importante que creo que Eric Vega lo mencionaba, era el hecho de que muchas personas, por no querer, digamos, llevar el proceso más allá de la primera audiencia, de la audiencia preliminar, dicen sí, yo agredí a esta persona, yo no fui consciente de la actitud o de la forma en que la traté, yo no lo quería hacer, pero sí lo hice. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de actitudes. Y ustedes como abogados deben saberlo. Ustedes no le pueden permitir a la persona que ustedes están representando que se haga cargo de estos hechos solo para evadir lo que resta del proceso. Obviamente, si esta persona realmente realizó esos hechos, pues bueno, está bien que lo admita. Pero hay gente que no lo ha hecho y que le dice directamente a usted, mire, yo no hice eso, yo no realicé esa violación, yo no golpeé a esta persona, pero lo voy a aceptar solamente para no estar viniendo a las audiencias. Porque hay un problema acá. En su antecedente le va a quedar un tema de violencia intrafamiliar. Es decir, la próxima vez que esta víctima quiera llamar a la policía y diga que esta persona la ha agredido, va a quedar ahí el antecedente de que ha sido agresor y ya directamente va a ir a Bartolina por reincidencia. Ya no es vamos a ir al juzgado, a una audiencia, ya es a Bartolinas y como delito. Por eso es importante que ustedes tengan en consideración hablar bien con la persona que ustedes van a representar, en este caso que sea agresor, y decirle, mire, si usted no ha hecho nada, manténgase en la posición en que no ha hecho nada. No es por, digamos, evadir una responsabilidad que posiblemente tenga, sino el hecho de terminar el proceso para que se puedan verificar todas las pruebas, porque imagínense que esta persona posiblemente no haya hecho nada y tenga que cargar con un antecedente de violencia. Y cuando vaya allá a sacar una solvencia allá a la policía, ahí le va a aparecer ese antecedente. Y eso lo toman muy en consideración al momento de contratar a una persona, porque ningún patrono va a querer contratar a una persona con antecedentes de violencia. O al menos, en la mayoría de los casos, pues buscan gente que no tenga antecedentes. Por eso hay que tener en cuenta todos estos elementos. Para ir avanzando un poco más, tenemos otros principios, como son el principio de integralidad. En este caso, hablamos un poco sobre lo complejo que es hablar de violencia contra la mujer porque impacta en diferentes aspectos de la vida de la mujer. El estigma social que puede tener por algún tipo de violencia que haya recibido, por alguna violación, porque posiblemente haya quedado embarazada por una violación, porque posiblemente la misma familia le haya dicho no denuncies, es tu esposo, te vas a quedar sin familia, te vas a quedar sola,
te vas a tener que divorciar y vas a tener que ser una madre soltera. Cuestiones de la comunidad que, por ejemplo, digan, no, ese hombre era muy bueno, aparentemente, claro, porque en muchos casos, como suele suceder, hay muchas personas que aparentan no ser violentas, ser buenas personas dentro de su comunidad, pero en la intimidad de su hogar son completamente diferentes. Esto puede llegar a pasar. Entonces necesitan una atención integral que implica, por ejemplo, el hecho de tener una atención psicológica, em, una cuestión que tiene que ver con la sanción de los agresores, la reparación hacia las víctimas, por ejemplo, el hecho de poder eh, resarcir los daños de forma económica, que como ya se los he dicho anteriormente, básicamente esto no rehace la situación, no hace que la violencia no haya tenido una consecuencia, pero de alguna manera pues es una de las sanciones que nosotros tenemos. Entonces, para poder enfrentar esta violencia hay que tener servicios especializados de salud, servicios especializados de forma legal, una salud que sea integral, o sea, física y emocional, un acompañamiento por parte de las instituciones y el acceso a la justicia y también que todo este proceso, o sea, lo que conocemos como debido proceso, se dé de una forma en que podamos encontrar la justicia al final. Luego tenemos la intersectorialidad, que esto lo que nos trata de decir es que vamos a tener que articular, o al menos esta ley lo que trata de hacer es articular programas sociales, acciones positivas, recursos del Estado que se puedan dar a nivel nacional como local para poder detener, prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer. O sea, pasar desde el acceso a la justicia hasta la reparación de los daños para las víctimas. Tenemos otros principios también, como el principio de favorabilidad, que lo que nos dice es que siempre se debe elegir la aplicación de aquella que sea más favorable para la mujer víctima de violencia. Es decir, interpretar la ley de forma tal que pueda llenar más, que pueda hacer más sólido la consecución de la justicia para la mujer víctima de violencia. Básicamente eso es lo que nos trata de decir. Y el último principio, antes de pasar de los tipos y modalidades de violencia, es el principio de prioridad absoluta. Este principio ustedes lo van a ver en la ley y lo van a ver también en la LEPINA. Y se van a dar cuenta de que estos principios, al colocarlo como prioridad absoluta, no se da de forma automática. Esto es por cuestiones que ya les he explicado, que tienen que ver precisamente con el hecho de que los grupos vulnerables deben ser prioridad. ¿Por qué? Por la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentran. Por lo tanto, este principio de prioridad absoluta se encuentra en el artículo 2 de la ley IF. Por ejemplo, entre el derecho a la propiedad de un hombre y el derecho a una vida libre de violencia contra la mujer, va a prevalecer el derecho a una vida libre de la mujer, de violencia, perdón, de la mujer. ¿Por qué? No es que este derecho tenga a fuerzas que valer más, sino que lo que se busca es que esta mujer pueda estar tranquila. ¿En qué sentido el derecho de propiedad? Pues bueno, imagínense que como medidas cautelares se pida el alejamiento de este hombre o la expulsión de la casa, de la vivienda que comparten ambos, y posiblemente esta casa no sea de la mujer, sino que sea del hombre. Pero esta mujer no tiene a dónde ir, no tiene más familiares que la puedan acoger, entonces se le va a pedir al hombre que sea quien salga de la vivienda familiar. Fíjense que esto es bastante interesante porque ¿qué es lo que sucedió en la pandemia? Cuando estábamos en confinamiento. Se supone que no debíamos salir. Esto lo que hizo era acrecentar más los niveles de violencia intrafamiliar y violencia de género. ¿Por qué? Al pasar todo el tiempo, en vez de pasar en la casa, después ir a trabajar y después salir el fin de semana a pasear y después regresar a la casa, se trataba de dos personas todo el día
dentro de la vivienda. Si ya habían antecedentes de violencia, lo único que hizo es aumentar la hostilidad entre ambos y pasar a este ciclo de violencia que veíamos en la ponencia. Y pasar directamente a la ira, al desencadenamiento de la violencia como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Si estábamos en confinamiento, no podíamos ni siquiera acceder a la justicia, o sea, ir a un juzgado porque tampoco estaban atendiendo en los juzgados. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, uno de los dos se tenía que ir, pero ¿a dónde se iba a ir si no podían salir? Esta es una de las problemáticas que se dio y de hecho algunas de mis compañeras de la maestría hicieron una investigación, hicieron su tesis sobre este tema. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con el régimen de visita de los niños que tenían una custodia compartida con los padres? ¿Qué sucedió con las situaciones de violencia hacia la mujer en el caso del confinamiento, que tenían que convivir con sus agresores en la misma vivienda, etcétera? Sobre esto vamos a hablar en la clase presencial y les voy a presentar algunos de los resultados que ellas colocaron dentro de la tesis para que ustedes vayan viendo qué fue lo que sucedió y analicemos un poco esas estadísticas. Luego de eso tenemos los tipos o modalidades de violencia contra la mujer. De esto quiero hablar brevemente porque ya los compañeros y compañeras ya lo expusieron dentro de la clase que nosotros tuvimos. Pero en el artículo 9, que quizá esto es lo más importante que quiero que ustedes tengan en cuenta, la normativa. Artículo 9 de la ley nos dice que tenemos diferentes tipos de violencia. Entre ellos está la violencia de carácter económico, feminicida, física, psicológica o emocional, violencia patrimonial y violencia sexual. Déjenme intentar nuevamente para ver si pueden ver la presentación, porque como les decía, el internet de la U está bastante mal. Pero bueno, creo que tal vez ya lo van a poder ver. Entonces, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Vamos a ir hablando de cada uno para que ustedes lo puedan ir viendo. Entre ellos está la violencia económica. La violencia económica tiene diferentes modalidades y tiene diferentes como target, o sea, diferentes blancos, por decirlo de alguna manera. Y aquí en esta imagen lo han diferenciado bastante bien. Hay violencia hacia los adultos mayores, por ejemplo, hijos o nietos que le quitan la pensión que está recibiendo este adulto mayor, que es para sus medicinas, para su comida, para mantenerse, o sea, para tener una vida digna, digamos, y se la quitan para poder gastar en sus cosas, y no para los medicamentos o aquello que tiene que ver con la manutención de este adulto mayor. Y tenemos varios ejemplos acá. Y dice, papá, ya te van a depositar tu apoyo, es que voy a necesitar. Tenemos otros, dice, ya está grande, ¿para qué vas a necesitar esta casota? Si quieres, yo controlo tus cuentas bancarias, tú ya no puedes. O en el caso, hay mucha gente que también le pide la firma a los adultos mayores para poder quedarse con algunas propiedades, con cuentas de banco, etc. Y esto es considerado violencia económica. Como se darán cuenta, la violencia económica no es solamente a mujeres, sino que también se puede dar en el caso de los adultos mayores y de los menores de edad, en este caso los niños, niñas y adolescentes. En el caso de las mujeres, cuando por ejemplo se les dice que no trabajen porque es mejor que el esposo las mantenga, que para qué van a trabajar. También si vas a trabajar no se te olvide cumplir con las obligaciones de la casa. Las mujeres no tienen herencia porque son mujeres. Y socialmente, por ejemplo, antes, hace muchos años aquí mismo en El Salvador se dan los casos en los cuales una familia acaudalada con mucho dinero, si tenían una hija, buscaban casarla con un hombre de otra familia que también tuviera mucho dinero, que fuera de un apellido importante, etcétera. Pero esta práctica que le voy a mencionar es lo que más llama la atención, que lo que se buscaba era que quien iba a heredar lo que le correspondía a esta mujer era el esposo, es decir, el hombre con el que se casara esta mujer era quien iba a heredar todos los bienes que le correspondían a ella, porque se consideraba que por ser mujer no tenía que trabajar
y no podía administrar los bienes, que no era lo suficientemente inteligente para poder administrar estos bienes. Y eso es considerado violencia. Por ejemplo, decirle a un adulto mayor que vaya a trabajar porque no lo van a mantener, eso también es un tipo de violencia. ¿En qué sentido? Pues bueno, obviamente los adultos mayores pueden trabajar, sí. Obligarlos a trabajar, no. Obligarlos a que estén pidiendo limosna o que estén en la mendicidad, tampoco. Eso es un tipo de violencia, eso es un abuso hacia los adultos mayores. En el caso de las mujeres, como ya lo habíamos hablado, hemos romantizado la idea de que debemos buscarnos una pareja, un esposo, un novio que nos mantenga, que nos pague todo y que nosotros no trabajemos. Se los repito, dentro de su proyecto de vida es respetable si eso es lo que usted quiere, pero hay que entender el límite entre un hombre que pueda proveer, un hombre que se pueda ser responsable del hogar y que usted le permita, que a usted, perdón, le permita trabajar porque es lo que usted quiere. Si usted no quiere trabajar, perfecto. Pero el hecho de que la obligue a no trabajar solamente porque no quiere que usted ande en la calle, porque no quiere que otros hombres la vean, eso es violencia. Y en el caso de los menores de edad tenemos varios ejemplos acá que dicen, no vas a ganar un salario, pero te llevas tus propinas. ¿Cuánto ganaste hoy? Dámelo. Eh, ¿Que dónde está lo de tu beca? Lo usé para otra cosa. Esto es bastante común, aunque ustedes no lo crean. También la utilización de niños para poder pedir limosna en las calles, para poder explotarlos, porque este es un tipo de explotación, ustedes lo van a ver en niñez y adolescencia, es un tipo de explotación. En este caso hay que tener en consideración que todos estos escenarios que les he planteado se consideran violencia económica. El hecho de limitar los ingresos o el patrimonio de una persona. El hecho de que la persona no pueda decidir por sí misma que quiere trabajar o que no quiere trabajar, que no pueda decidir por sí misma qué hacer con el dinero que le corresponde. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, lo que le corresponde a una beca, en el caso de los adultos mayores, lo que le corresponde en su pensión, y en el caso de las mujeres, el salario, porque hay muchas mujeres que sí trabajan, pero el salario completo lo administra el hombre, es decir, se lo queda a él y él dice en qué puede gastar y en qué no. Luego de esto tenemos también la violencia feminicida. Ya más o menos estuvimos hablando, o más bien ustedes estuvieron viendo este tema por el caso Campo Algodonero versus México, que de hecho es la actividad que ustedes entregaron ayer. Y ustedes pudieron ver todo lo que tuvo que suceder para que se pudiera responsabilizar a México por los hechos que se habían dado, o sea, por falta de investigación, por falta de diligencia del Estado mexicano. Ahora bien, ¿qué vamos a considerar nosotros como violencia feminicida? Este tipo de violencia se da como producto de la violación de los derechos humanos de las mujeres porque precisamente se le ha negado la satisfacción de sus necesidades básicas, de su desarrollo integral. Entonces, la violencia feminicida lo que nos dice es que es un conjunto de conductas misóginas, es decir, de odio hacia la mujer, que llegan o que se llevan hasta la impunidad de la sociedad o del Estado. La misoginia es la forma más extrema de sexismo y de machismo. Y esto está definido en el artículo 8, literal J de la ley. Es decir, ahí vamos a encontrar directamente esta definición. Se trata entonces de una discriminación basada en la diferenciación sexual, de que solamente porque es mujer vamos a llevar a esta forma de violencia a lo más extremo, es decir, hasta la muerte de esta mujer. Después, obviamente, de hechos sucesivos de violencia. Por eso es que se creó el tipo penal del feminicidio, porque a diferencia del homicidio simple, del homicidio agravado, tenemos en cuenta otros aspectos, el móvil de estos hechos. Y se hizo una investigación en la cual, de hecho era una investigación doctoral, en el cual se dieron cuenta que la razón por la que asesinaban hombres y mujeres era completamente diferente. Es decir, a una mujer, antes de matarla,
por la razón que fuera, podría ser por su pareja, por personas de su confianza, podría ser su papá, podría ser sus primos, sus tíos, su jefe, personas de su confianza, de su mismo entorno, eran víctimas de violación, de violencia sexual, perdón, sí, de violencia sexual, de violencia psicológica, física, etcétera, antes de llegar a este resultado que es la violencia feminicida. Por eso es que se creó este tipo penal, porque no es lo mismo. Yo les mencionaba el caso a un hombre que vaya tranquilamente por la calle, lo quisieron asaltar y lo maten por querer quitarle su dinero, sus pertenencias, a que una mujer que ha vivido con su pareja y su pareja ha recibido violencia, perdón, por parte de esta pareja durante muchos años y luego termine en una situación de violencia extrema, de violaciones por mucho tiempo y luego la termine matando por celos, por algunas diferencias que pueden tener, etcétera. No es lo mismo. Y no sé si esta semana o la próxima vamos a ver el caso de Karina Sepúlveda. Creo que se los manifesté en otra clase y yo les decía que esta mujer mató a su esposo después de varios años, bastantes años, de recibir violencia de forma extrema. Pero lo que quiero que veamos en ese caso es precisamente cómo se dio el tratamiento dentro de las audiencias, o sea, dentro del proceso. Qué fue lo que se dijo, cómo se trató este caso y el resultado, que eso es lo que vamos a ver en las próximas clases. Como les digo, no sé si en esta o en la próxima sesión de clase. Luego tenemos la violencia de tipo físico. Como ustedes podrán ver en la mayoría de imágenes que tenemos acá, son una representación de la violencia física. Pero fíjense, en muchos casos no es necesario tener un moretón visible, tener un rasguño, un ojo morado. No es necesario solamente eso. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que no quisiera decir que de forma inteligente, porque no me parece que esa sea una gran astucia, una gran actitud o conducta que pueden tener, pueden llegar a generar algún tipo de violencia física en lugares o partes del cuerpo que fácilmente se pueden cubrir. O sea que con la ropa que utiliza la mujer no se le van a ver, para que así cualquiera que vea a esta mujer no pueda decir que es víctima de violencia y que fuera los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo no puedan ver a esta persona o a este hombre como un agresor. Entonces hay que tener en cuenta que imagínense si, como lo ven en la imagen, la violencia física es representada o se da o es manifestada porque la jala del cabello o porque le empuja, eso posiblemente no le deje una marca, no le deje moretones, pero es violencia física. Y tenemos obviamente casos más extremos en los cuales le puede dejar un morado, perdón, un moretón, una herida, puede llegar hasta causar mutilaciones, entre otros efectos que puede llegar a tener. Entonces, luego de eso tenemos la violencia psicológica. Y eso también lo hablaban algunos de los compañeros y compañeras en las presentaciones, en las exposiciones que ustedes hacían, y mencionaban que la violencia psicológica tiene diferentes manifestaciones. Y eso ya lo vamos a hablar un poco. Permítame, por favor. Perdón. La violencia psicológica se puede manifestar de diferentes formas. En este caso pueden ser conductas que indirectamente pueden generar algún tipo de desvalorización hacia la mujer, puede ser algún gesto, algún insulto, alguna humillación de carácter público o privado, indiferencia, perdón. En muchos casos, el hecho de no hablar, de ser indiferente, de ignorar a la otra persona también constituye violencia. Los gritos, las amenazas, la manipulación mental que puede recibir una mujer también es considerado violencia. Como les digo, esas son cuestiones que ya las vimos en clase, pero que es necesario poder retomarlas, poder tenerlas en mente, porque a veces nosotros creemos que
Violencia psicológica solamente es un insulto y no siempre es así. La desvalorización de una mujer, la manipulación, decirle, ah, no, pero es que como querés trabajar es porque seguramente tenés a alguien en el trabajo, porque esto, porque lo otro. Entonces, la mujer dice, bueno, yo no quiero tener problemas con mi pareja, entonces mejor ya no voy a trabajar. Eso solo es a manera de ejemplo, entre muchos otros casos que se pueden llegar a dar. Luego de esto tenemos la violencia sexual. En este caso, pues es difícil no, digamos, representarlo de alguna forma, pero tenemos algunas imágenes acá para que ustedes lo puedan ver. La violencia sexual no siempre es solamente la violación sexual como tal, que ustedes ya lo han visto dentro del derecho penal. Son todos aquellos delitos que van en contra de la libertad sexual. Puede ser acoso sexual, puede ser otro tipo de agresiones sexuales, puede ser una violación, puede ser el hecho de que una mujer que no quiere tener hijos, que no quiere quedar embarazada, haya un hombre, o sea, su pareja, que sí quiere tener hijos y que la deje embarazada porque él quiere tener hijos, que la obligue a no utilizar métodos anticonceptivos o que sea ella quien tenga que usar los métodos anticonceptivos, y esto va en contra de la libertad de su sexualidad. También tenemos, por ejemplo, yo les mencioné un caso hace un tiempo sobre una mujer que el mismo médico le había dicho que no tenía que volver a salir embarazada porque si no se ponía en riesgo su vida. Entonces, en este caso, el hombre sí quería tener hijos y le dijo a ella que debían tener otro hijo en ese mismo año y por eso básicamente la embarazó, o sea, ella quedó embarazada y en el momento del parto ella falleció. En este caso vemos que esto va en contra de la libertad sexual de la mujer porque ella no quería tener hijos y estaba en tratamiento porque el parto que había tenido anteriormente había sido muy complicado y ella misma decía que ella no quería tener más hijos. Y ya fue una cuestión antojadiza del hombre tener otro hijo sabiendo que la salud y la integridad física de esta mujer estaba en peligro. También tenemos otro tipo de agresiones sexuales, como pueden ser tocamientos, como pueden ser, por ejemplo, se dio un caso en México que fue bastante conocido porque una youtuber lo hizo viral o habló del tema, pero que era una muchacha de menor de edad, me parece, y que ella había ido a una fiesta, había tomado bastante y que de pronto a ella la grabaron, pero no había sido directamente una violación sexual, sino que habían introducido una botella dentro de sus órganos genitales y con eso la habían, entre comillas, violado. Entonces, este es otro tipo de agresión sexual y así tenemos muchos. Y en muchas ocasiones se culpa a la mujer por permitir estas cuestiones, porque qué estaba haciendo ahí, que porque había tomado, que porque había hecho esto, porque había hecho lo otro, pero no se le cuestiona al agresor por qué hace lo que hace, cuando ese debería ser nuestro punto importante. Por ejemplo, decirle a una mujer qué estaba haciendo en esa fiesta, por qué estaba sola, por qué había tomado, por qué decidió irse con esta persona, etcétera. Pero hay que entender que en muchas ocasiones nosotros invisibilizamos la conducta del agresor y creemos que es culpa de la víctima haber estado en esa situación de vulnerabilidad. Y no en todos los casos es de esa manera. Luego tenemos la violencia simbólica, que también ya lo habíamos visto, con la publicidad, el lenguaje sexista y las imágenes sexistas. Y de hecho, ya ustedes pueden ver aquí una de las imágenes que dice 2x1, que fue bastante emblemático este tema con esta publicidad aquí en El Salvador, en el cual se trataba de hacer ver que el hecho de darle bebidas alcohólicas a la pareja o a una mujer iba a hacer que ella se convirtiera en un blanco fácil, o sea, que fuera más fácil poder tener una relación sexual con ella o poder llegar a otras instancias con esta mujer. Sin embargo, hay que tener en consideración que eso no es una imagen correcta, no es un mensaje que deba ser reproducido, más bien.
Tenemos diferentes acá imágenes, entre ellas está, por ejemplo, la que tenemos acá a la izquierda, que dice, no importa lo que ha pasado, él es un hombre y usted lo ama, él merece lo que, y esa es la publicidad. Y aquí vemos que el hombre tiene unos guantes de boxeo y que la mujer está sonriendo, o sea, sonriendo como la fuerza. Y ahí dice, no importa lo que haya pasado, él es un hombre y él la ama. No podemos generalizar que esto sea igual en todos los casos, ni tampoco decir que solamente porque el hombre ejerce violencia sobre una mujer significa que le importa o que la quiere. Hay niveles de manipulación tan altos que un hombre dice, no, es que porque me importas, soy celoso con vos. Porque te cuido, es que necesito saber dónde estás, con quién estás hablando, con quién te mandas mensajes. Necesito saber todo porque no quiero que te pase nada, yo te voy a dejar tu trabajo y te voy a traer y voy a vigilar con quién estás y no sé qué. No en todos los casos podemos entender que esta es una actitud positiva, porque termina siendo una actitud controladora y al final termina siendo violencia. Entonces, esto es, digamos, los tipos de violencia más importantes que nosotros podemos encontrar, sobre todo en la ley. Sobre la parte del procedimiento y sobre algunos casos importantes los vamos a ver en la clase presencial de esta semana. No quise saturar de contenido porque, como les dije, la ley es un tema bastante amplio. Un tema que vamos a aprovechar esta clase presencial para terminar de tocarlo. Vamos a hablar un poco sobre algunos puntos importantes dentro de la clase. O sea, va a ser una clase como tal y la mitad del bloque tal vez la vamos a necesitar para hacer algunas actividades para que ustedes puedan trabajar. Así que no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran realizar o alguna pregunta sobre la actividad, sobre el ensayo que vamos a realizar. Ok, bien, creo que no hay dudas, entonces vamos a quedarnos hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia y nos vemos el día jueves. Cuídense mucho y pasen feliz día.